Ahora sí, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando y los que después podrán ver en diferido también en la grabación en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Felices Pascuas de Resurrección para todos los que nos acompañan y pues participamos de esta gran alegría que todavía estamos celebrando justamente esta semana, la octava de Pascua, como si fuera el mismo día de la resurrección. Así que desde ya muchísimas gracias por estar con nosotros y nuevamente retomando nuestro webinar después de esta pausa de Semana Santa y pues los días festivos de Pascua. Pues recordarles que estamos pues también en nuestras redes sociales, que ya pronto se las estaremos mostrando. Justamente volver a recordar nuestras actividades de los webinars, que está bastante intenso el programa de eventos para este primer semestre. De hecho, pasado mañana tenemos otro webinar que ahora lo vamos a anunciar también. Y bueno, ya pues normalizamos nuestro calendario y más bien vamos a tener pues prácticamente casi que un webinar de aquí en adelante semanal. Así que pues estar atentos y que nos puedan seguir pues en las redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp desde la psicología, donde pues podrán encontrar ahí también información, los links y bueno, y otra información interesante, valiosa, no solo desde la psicología, sino también tips espirituales. Ahí tienen también el código QR para los que nos visitan la primera vez, que puedan fotografiarlo y puedan inscribirse en los webinars, que son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo, es un esfuerzo que estamos haciendo de parte de la red de psicólogos católicos para todos ustedes, con los temas que nos han ido pidiendo a lo largo del año pasado, temas de su interés. Así que pues tratamos de abordarlos y con mucho amor y cariño pues hacemos este esfuerzo con ustedes. También agradecer de antemano no solo a Mariella, sino a toda la red, que gracias a ellos pues podemos traer a ustedes todos estos materiales y todo este tema y contenido para que puedan pues aprender de ellos mismos. También traemos esta información de esta semana por la salud espiritual y comunitaria de la vida familiar. Es una semana intensa que vamos a tener en el mes de mayo, del 18 al 24 de mayo, ¿verdad? Vamos a hacer un encuentro entre la psicología y la fe, acompañando la vida y fortaleciendo también el tema de la familia, que es muy importante hoy en día. Entonces, también un esfuerzo de todos los psicólogos de la red de psicólogos católicos que pues han colaborado no solo con los temas, sino que también con su tiempo y su experiencia y su conocimiento. Entonces, desde ya invitados a participar. Ahí también pueden sacarle una fotografía al código QR. Ahí está, lo lleva a esta página web donde está toda la información. Igual aquí tienen el calendario, ¿verdad? Es un calendario que va a estar lo vamos a llevar a cabo por las noches, hora de Costa Rica y México, a partir de las 7 de la noche, hora aproximada de esta hora que estamos iniciando. Y ahí pueden ver temas muy interesantes, prevención del suicidio, masculinidad, familia como don de la sociedad, hijos sexualmente diversos, etapas de desarrollo, cuidadores, su desgaste físico y mental, en fin, muchísimos temas muy interesantes que pueden aprovechar. Tiene un pequeño costo esta semana. Eh, Diciendo que todo lo que se recaude será donado a una asociación provida aquí en Costa Rica, una asociación justamente que salva vidas, no solo de las madres, sino también de los hijos. Así que todo lo que se recaude, pues lo estamos donando. Así que tanto nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, eh, pues estamos tratando de apoyar estas causas pro vida. Así que los invitamos desde ya que nos visiten en la página y puedan también ver también quiénes van a ser los psicólogos participantes, un resumen de ellos, un extracto de ellos y un poquito también sobre las charlas. Así que los invitamos muy cordialmente a participar y ya están abiertas las inscripciones. Bueno, también, como les digo, les decía al inicio de esta pequeña charla, pues el próximo 9 de abril tenemos el próximo webinar que se llama Salud Mental y Espiritualidad a cargo del psicólogo Iván Toscano de México. Es pasado mañana, así que pues tenemos un cóctel de webinars y de actividades muy fuertes para todos ustedes, así que los invitamos cordialmente a participar, recordando que son totalmente gratuitos. También los que no puedan asistir, pues que nos acompañen a través de nuestro canal de YouTube, donde van a quedar las grabaciones. Pero y bueno, lo importante también de estar en vivo es que pueden hacer preguntas, pueden pues consultar a los profesionales de primera mano, así que pues también los invitamos a que participen en vivo en nuestro webinar. Ya saben, 9 de abril, igual a las 7:15 hora de Costa Rica y México.
Recordarles que ahí están nuestras redes sociales, igualmente le pueden tomar una fotografía y pueden accesar a la página de la red de psicólogos católicos si es que están buscando un terapeuta, un acompañante terapéutico, el proyecto Anima, nuestra página de Facebook, también que ahí damos noticias y otro tipo de contenido y material. Y bueno, y nuestro canal de YouTube, que ya lo hemos ido anunciando, donde están prácticamente todos nuestros webinars y todo el material que pues generamos está ahí. Eh, bueno, básicamente ahí está toda la información. En nuestro grupo de WhatsApp, que los invitamos cordialmente a participar. Ahí lo tenemos, le pueden también sacar una fotografía, inmediatamente lo lleva al grupo de WhatsApp desde la psicología. Ahí prácticamente damos la información diaria de nuestros eventos y de otras actividades que pues estamos organizando. Damos tips desde la espiritualidad, pero también desde la psicología por parte de nuestros hermanos los psicólogos de la red. Así que pues los invitamos, no es un grupo de spam, al contrario, es un grupo donde podamos pues, compartir material de calidad para ustedes. Así que ya los invitamos y que puedan invitar a familiares o amigos también. Bueno, ahora sí, pues quería presentarles desde Perú a Mariela Vera. Ella es psicóloga con más de 15 años de experiencia. Bienvenida, Mariela, de antemano. Ella es psicoterapeuta con énfasis en sistémico familiar. También tiene estudios de especialización en intervención temprana en niños con y sin discapacidad. Tiene una maestría en problemas de aprendizaje y tiene una maestría en trastornos del neurodesarrollo. Entonces, permítame dejarles de compartir para... Hola María, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Lista para empezar. Perfecto, déjame compartir, decirle a los que nos están acompañando que, vamos a ver, perfecto, yo creo que ya pueden ver todo. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, pero también, como es costumbre, al final de la presentación tenemos un espacio para poder hacer preguntas. Entonces, Mariela, bienvenida, muchas gracias. Tienes el micrófono. Adelante. Bien, es un placer estar aquí, ser parte de esta red de apoyo, ¿no? A todas las personas que buscan un acompañamiento profesional enfocado en la salud mental, en la salud espiritual, ¿no? En esta oportunidad del tema que yo voy a abordar se dirige al acompañamiento de los papás y de las familias de niños, de adolescentes o incluso personas adultas que presentan alguna discapacidad, ¿no? Siguiente, por favor, Javier. Es importante entender cuál es el concepto de discapacidad para partir y hacer una diferencia, porque a veces los conceptos pueden ser un poco confusos y en esta oportunidad he tomado como referencia, ¿no? Un concepto donde se aborda que la discapacidad no solamente se limita a una área, ¿no? Como usualmente a veces suele enfocarse, sino aborda diferentes condiciones a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel sensorial, a nivel emocional. Implica pues la pérdida de alguna capacidad en particular de una forma prolongada, ¿no? En algunos casos también la discapacidad va asociada con la incapacidad, que es la pérdida temporal de alguna condición o alguna situación. Para ser más específicos, pues la discapacidad se da a un nivel mucho más complejo. En algunos casos, la discapacidad la puede presentar el niño con una condición, incluso pues asociada a alguna especie de síndrome, algún trastorno, alguna condición puede ser emocional, cognitiva, genética o también física, ¿no? Va a depender mucho pues sobre todo de la capacidad del profesional para poder diagnosticar de forma temprana aquellas discapacidades que no son fáciles de identificar. Generalmente las de tipo físico son las más evidentes o quizás las asociadas a ciertos problemas genéticos, pero en el caso de las discapacidades o los trastornos por lo general de tipo psicológico mental, pues suelen ser más difíciles su identificación, ¿no? Gracias, Javier. La siguiente. Pues bien, generalmente cuando la familia espera un hijo, que es lo que suelen pues atravesar dentro del ciclo evolutivo de la familia, tras la llegada de un hijo, esto genera una situación de crisis que es parte de este proceso, ¿no? Muchas veces los papás esperan con ansias, incluso planifican, buscan ese niño, le hacen un seguimiento en los controles prenatales.
Y gracias ahora a la tecnología se puede diagnosticar incluso, ¿no?, alguna posibilidad de que ese bebé en el periodo de gestación venga con una condición, ¿no? Desde el primer momento en que la pareja, la familia, ¿no?, identifica alguna situación que está asociada a una condición o alguna discapacidad, pues ello va a generar un impacto, un quiebre dentro de esa dinámica. Y ello los va a llevar, pues, a buscar ajustes dentro de este entorno, dentro de ese sistemas. Lo que de alguna manera u otra va a alterar esas rutinas, esas expectativas o parte de esa dinámica que la pareja o la familia ya tenía. Es importante saber acompañar en estos procesos porque esto es clave para poder beneficiar más adelante al niño, al adolescente o al adulto que pueda tener alguna dificultad posterior, ¿no? Pues es bien sabido que los papás, los cuidadores o las personas responsables, ¿no?, de la atención al niño, va a demandar, ¿no?, también una situación de estrés. Es muy probable que ellos tengan una carga muy alta a nivel emocional, incluso también a nivel físico, y ello va a tener un impacto en la salud de forma integral. Por eso es importante, ¿no?, brindar los recursos, los apoyos para agilizar, ¿no?, este proceso. Siguiente, por favor, Javier. Aquí la clave es entender que el ser humano es un todo y la intervención, el apoyo, el abordaje que se le proporciona a la familia, pues tiene que estar encaminada a apoyar al sistema, a la familia. No es solamente al niño que tiene la dificultad o tiene la condición, sino también es a todo el entorno familiar. Porque no solamente buscamos brindar los apoyos o los soportes o la intervención a este pequeño, sino también a que los adultos, que son los cuidadores, cuenten con las herramientas para poder transitar este acompañamiento que en el tiempo suele ser muy agotador. Es necesario entender que cuando el papá o el adulto responsable se carga toda la responsabilidad, pues va a enfrentar una serie de complicaciones en la salud física, en la salud psicológica, en sus relaciones interpersonales, incluso también en la percepción que tiene desde su fe. Y va a tener un impacto incluso a nivel económico. Muchos padres tienen que dejar de trabajar, muchos papás buscan cambiar los horarios, buscan de repente acceder a ciertos beneficios por el Estado, porque muchas veces se requiere un abordaje dentro de un programa específico, y ello va a demandar un cambio general en toda la rutina, en todo el conjunto de la familia. Y el impacto no solamente se da directamente a los padres, sino también esto va a tener un impacto en los hermanos en el caso de que se encuentren siendo parte de este sistema familiar. Siguiente, por favor, Javier. Bueno, cuando un papá o una familia recibe la noticia, es importante entender que atraviesa por un proceso de duelo. Es sabido que no todas las etapas se siguen de forma lineal. A veces la familia o los padres transitan por un proceso que aparentemente desde afuera se observa que de repente el papá o la mamá está en una situación de negación o quizá ya lo asimiló, pero de pronto otra vez viene una situación difícil para la familia. Es necesario aquí, ¿no?, que el acompañamiento se dé de forma sostenida para la familia, porque este es el punto clave, ¿no? Voy a proceder a explicar más o menos cómo suele ser este proceso en la que la familia recibe la noticia, no, de una condición o de alguna situación de discapacidad. Pues al recibir esa noticia vamos a generar una crisis dentro de la pareja o dentro del sistema familiar. Van a experimentar una serie de sentimientos. Muchos de estos van a ser opuestos, van a experimentar mucha confusión, mucha impotencia, sentimientos de dolor. En algunas situaciones, los papás van a presentar algunos síntomas a nivel físico, a nivel psicológico, y es parte de este proceso. No es fácil asimilar una noticia porque todo papá tiene una expectativa, ¿no? Todo papá o toda familia espera siempre que su niño o su niña crezca, nazca, ¿no? Y se desarrolle dentro de un entorno sano, dentro de un entorno eh, agradable, positivo.
Pero cuando los planes no siguen esta expectativa, esto tiene un impacto negativo. Una vez escuchada esta noticia, pues se van a presentar dos procesos, un proceso de intrusión y un proceso de negación. Muchas veces se van a dar de forma paralela. El proceso de intrusión muchas veces lleva a la familia o a los padres a darse cuenta que efectivamente eso que yo creía, que yo sospechaba, que quizá me pasó por la cabeza, pues es cierto porque un profesional me acaba de diagnosticar una condición o alguna situación particular en mi hijo o en mi hija. Al mismo tiempo, también se van a experimentar, ¿no?, estos estados de confusión, estos estados de defensa, porque no van a tener la capacidad de interiorizar esa noticia tan impactante. Y como mecanismo de defensa natural, los seres humanos tenemos pues este proceso de negación, nos cuesta asumir. Muchas veces, cuando la pareja viene trabajándose de forma continua, el cónyuge se convierte en un soporte, se convierte realmente en un apoyo, pero muchas veces cuando las dinámicas de la pareja no están lo suficientemente sólidas, incluso este tipo de noticias puede poner en jaque la relación, ¿no? Porque implica un cambio radical en lo que se viene más adelante. Una vez que la familia o la pareja resuelva estos procesos, pues vamos a transcurrir a lo que se conoce como la invasión. Aquí la familia empieza a tomar conciencia, empieza a querer hablar sobre estos temas que a veces resultan difíciles de abordarse en primera instancia. Empiezan progresivamente a darse cuenta de que es necesario, ¿no?, abordar todo lo relacionado con lo que nos está pasando dentro de nuestra realidad familiar. Y muchas veces estos procesos vienen acompañados con una serie de alteraciones, tanto en el sueño, en la alimentación, en el estado de ánimo, y pueden presentarse algunas alteraciones a nivel físico y a nivel psicológico. Es aquí crucial que reciban un acompañamiento desde el primer momento que reciben esta noticia, porque el profesional, sea médico, sea psicólogo, sea un terapeuta que va a dar la noticia, pues no debería abordar este acompañamiento de manera aislada. Se tiene que dar de una forma conjunta, pues es importante entender a la familia como un sistema que va a permitir realmente ayudar a ese niño o a esa niña a enfrentar los retos a partir de ese diagnóstico. Una vez transitado ello, vamos a llegar a lo que se conoce como restauración. Aquí la familia empieza a plantearse objetivos, es más consciente de su realidad, sabe que tiene que tomar decisiones importantes, tiene que abordar un plan de acción, porque ese niño necesita o requiere una intervención urgente, inmediata o temprana, dependiendo de cada caso. Finalmente, se llega a esa consumación en la que se busca de alguna manera u otra armonizar e integrar, ¿no?, esta experiencia dentro de los esquemas propios de la persona y de la familia. Me permito aquí comentar que a veces pues no siempre se sigue de forma lineal este proceso. Podemos ir uno transitando finalmente desde la noticia, podemos pasar quizás a la invasión y luego regresar. Cada familia, cada individuo lo va a vivir de una forma particular, de acuerdo, ¿no?, a la personalidad, de acuerdo también a los valores, a la percepción que tiene sobre la vida. Y si el abordaje se da de forma familiar o pareja, también es importante entender que cada familia tiene, pues, ciertas particularidades. Siguiente, por favor, Javier. Gracias. Bien, quiero comentar también que en muchos casos, depende de la circunstancia, depende de la situación, a veces la familia puede tener un hijo, se podría decir, sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de discapacidad, un niño pues neurotípico. Sin embargo, a veces suceden ciertas circunstancias, sobre todo de tipo físico, tras algún tipo de accidente, tras alguna situación en particular que podría tener un impacto dentro de la salud. Y muchas veces esto se ve, ¿no? Quizás sobre todo en las emergencias,
tras un accidente de tránsito, tras alguna caída. El cerebro suele sufrir un daño y a partir de esa experiencia traumática a nivel cerebral, pues se genera una serie de discapacidades. Pueden ser cognitivas, pueden ser a nivel físico o incluso también un impacto a nivel neuropsicológico, ¿no? Entonces es importante aquí resaltar pues que esta importancia del apoyo emocional y psicológico para los padres de estos niños pues radica principalmente o se orienta a aliviar de alguna manera ese estrés, ¿no? Los papás van a estar dentro de todo muy cargados, van a estar en una situación de mucha tensión dentro de un entorno donde tienen que resolver muchas cuestiones, desde quién los va a ayudar, quién va a acompañar la parte de la intervención, cómo se va a pagar, tratar de ajustar horarios, quién va a asumir la responsabilidad de repente de poder acompañar a ese niño durante todo el proceso terapéutico, que no solamente es temporal, algunos suelen ser de forma permanente, ¿no? Por eso es importante también considerarlo, ¿no? Y bueno, fortalecer esas habilidades de afrontamiento porque es una realidad que se está presentando, que se está construyendo dentro de su entorno familiar y que de alguna manera u otra tienen que empezar pues a abordar. Siguiente, por favor. Pues, ¿cuál es el objetivo, no? Cuando se acompaña a las familias o a los padres de estos pequeños, pues lo que debemos conseguir es que estos papás o que estas familias finalmente terminen aceptando la realidad de su hijo, no como con una intención de conformarse porque, bueno, te pasó y bueno, pues es lo que hay, sino ir más allá, entender pues que esa situación en particular, porque incluso algunas familias no solamente tienen un hijo, algunas tienen dos, tres hijos con algún tipo de condición, por lo tanto la carga es mayor. En algunos casos está asociado a temas genéticos y de repente los tres hijos o los dos hijos que se tienen están presentando alguna situación asociada a estas alteraciones. Entonces es entender esa realidad, la realidad que les toca enfrentar, no solamente en el presente, sino también que van a transitar en los diferentes ciclos de la familia. Y por lo tanto es necesario integrar en los papás que estos niños, estos pequeños, pues tienen que ser aceptados tal y cual son, ¿no? Esta frase que resaltaba en rojo, te amo por ser como eres, no te acepto en tu identidad como ser humano, más allá de esa discapacidad o más allá de las limitaciones en las diferentes áreas. Y no lo contrario, porque algunos papás también es como, te amo, pero a pesar no de esto, ¿no? Te amo de una forma amplia y profunda. Y es aquí no importante hacer esta diferencia, porque realmente es necesario que los papás aprendan a vincularse de una forma profunda y auténtica con sus hijos, más allá de la condición, más allá de la situación individual o familiar que se esté dando, lo cual requiere realmente pues también un soporte para esos padres, porque eventualmente se van a agotar, eventualmente se van a quedar sin recursos, o para aquellos hermanos que quizá también son parte de este sistema familiar y que dadas las circunstancias de la familia, muchas veces tienen que no invisibilizarse, porque la atención se dirige principalmente para aquellos niños que requieren un acompañamiento debido a esta discapacidad o a esta condición. Implica empezar a trabajar de forma conjunta como familia para ayudar justamente a consolidar estos objetivos y entender que ustedes como familia finalmente, pues son una familia que trabaja, una familia que orienta sus objetivos hacia una definición sobre algo específico, ¿no? Somos una familia, ¿no? Esta es nuestra realidad, esta es nuestra condición, y no solamente porque tengo un hijo, o sea, no soy la mamá de un hijo de repente minusválido, o no soy el papá de un niño autista, o no somos los padres de un niño con síndrome de Down, ¿no? De una forma conformista, como les comentaba hace un momento, sino lo acogemos con amor, porque te amamos, ¿no? A pesar eh, de todo lo que nos toque de alguna forma atravesar en este proceso. Te amamos
porque no es tu condición, eres tú finalmente, ¿no? A quien amamos. Siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva implica más o menos cómo es el proceso también de acompañamiento a aquellas familias, porque sigues una serie de pasos, ¿no? Primero, es crucial identificar cuál es el diagnóstico. Como les comentaba hace un momento, por un tema visual es fácil detectar las discapacidades a nivel físico. Son las más visibles, las más inmediatas de poder determinar. Pero en el caso de los trastornos o de las condiciones a nivel psicológico, pues no siempre se identifican, ¿no? De forma oportuna, de forma temprana. Incluso tardan años en diagnosticarse. Por eso es importante hacer una evaluación profunda y sobre todo multidisciplinar para poder llegar a un diagnóstico. Porque el diagnóstico finalmente le va a permitir al papá saber dónde está, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación actual, en este caso, del niño o de la niña? Y a partir de allí es importante identificar cuáles son los recursos que tiene de repente la familia, esos medios, esas ayudas técnicas para poder más adelante planificar el tratamiento más oportuno para ese pequeño. ¿Cuáles van a ser estos procedimientos que van a permitir pues hacer un abordaje idóneo? Aquí es importante también entender que la forma en cómo yo doy el diagnóstico a los padres, porque muchas veces los papás a veces llegan a consulta, no para esperanzados en que mi niño o que mi niña de repente no tiene esta condición o no tiene este trastorno. O muchas veces llegan a consulta pidiendo una segunda opinión, ¿no? Ya lo llevé con el neuropediatra, ya lo llevé con el neuropsicólogo y me ha dicho que mi niño es autista, pero yo he leído, investigado y yo creo que no lo es porque a veces los papás pues están de forma eh, muy, muy resistente, ¿no? La negación está ahí, muy renuente. Por lo tanto, siempre están buscando, ¿no? Algún profesional que les diga que la situación de su hijo no es la que quizá un profesional se lo comentó, o una maestra, o alguna persona que de repente tiene algún niño o alguna niña con una condición similar. Por eso es importante también abordar el diagnóstico de una forma respetuosa, de una forma adecuada, porque no es una noticia simple de asimilar. Una vez que tenemos identificada cuál es la condición de aquel niño, de aquella niña, es importante trabajar con los papás. Hace un rato les mostré la diapositiva de cuál era el proceso, ¿no? Que se sigue. Y bueno, pues con el acompañamiento psicológico lo que buscamos es que finalmente los papás o la familia acepte la realidad del niño. Y por lo tanto, una vez integrada, va a ser mucho más sencillo trabajar con los papás, porque esos papás tienen que ser formados, ellos tienen que saber, ellos tienen que empaparse con la información relacionada a la condición, a la discapacidad, al trastorno de sus hijos. Ellos tienen que conocer, tienen que entender por qué ellos van a acompañar de forma permanente a sus hijos y por lo tanto es necesario, ¿no? Proporcionar toda la información relacionada con este diagnóstico. A su vez también es necesario, ¿no? Ayudarlos en proporcionar estas estrategias que finalmente pues, le permitan al niño una adaptación positiva dentro del ciclo evolutivo. Es importante hablar también acerca de los tratamientos, cuáles son los procesos que se tienen que seguir, qué profesionales. En algunos países, pues hay ciertas medidas que se siguen cuando ya el niño tiene un diagnóstico. Y esto de alguna manera u otra ayudará, pues, al papá o a la mamá a comprender esta problemática, ¿no? Y liberarse de estos sentimientos de impotencia. Pues esta formación tiene que ser constante, tiene que actualizarse y tiene que ser consecuente a lo largo de todo el proceso. El apoyo psicológico pues se va a orientar finalmente a generar estos espacios de diálogo donde el papá y la mamá pueda expresar también su estado psicológico, cómo ellos como individuos están enfrentando, no la demanda de acompañar a su hijo en todo el proceso terapéutico.
Lo que se pretende aquí es conseguir restablecer ese vínculo también entre el padre y el hijo, sobre todo cuando el bebé, en algunas familias, pues ya se sabe que viene con alguna condición, con alguna discapacidad, pues es importante también trabajar sobre todo, ¿no? El tema del vínculo. Es importante generar entre la madre o entre el cuidador principal un apego seguro, porque de ello también va a depender, ¿no? Una serie de procedimientos que van a beneficiar de forma oportuna, de forma temprana, todo el desarrollo a nivel integral de ese niño o de esa niña. Y hay que entender que también, pues, si bien es cierto, el niño o la niña va a recibir un acompañamiento profesional, va a recibir un abordaje, en las diferentes áreas, pues también hay que verlo como un todo, como una atención integral. No solamente el apoyo se tiene que dirigir específicamente a llevar terapia, pues, de conducta, terapia de habla, terapia física, terapia de lo que se necesite, sino también, pues, en el caso de que existan hermanos, acompañarlos en este proceso, porque ellos también tienen que aceptar a los hermanos tal y como son, ¿no? La dinámica, los horarios, las rutinas, ¿no? La forma en cómo ellos se habían organizado previo a la llegada de un niño con discapacidad también se va a ver afectada y por lo tanto se tienen que hacer todos los procesos de acomodación para favorecer una dinámica que no solamente beneficie al niño con discapacidad, sino también les permita a la familia de forma integral saber que no están trabajando de forma aislada, sino están trabajando de forma conjunta, porque al final tienen un solo objetivo. Y el objetivo es, pues, seguir creciendo como familia. Siguiente, por favor. Bien, entonces existen una serie de procedimientos para poder acompañar a los padres o a las familias. En este caso, la terapia cognitivo-conductual, pues es una de las terapias más efectivas para poder trabajar con padres y familias. Muchas veces se tienen todavía estos pensamientos negativos asociados a la discapacidad. Obviamente cada familia, cada persona tiene sus propios prejuicios y es importante también empezar a trabajar cuáles son estas ideas, cuáles son estas percepciones, cuáles son de repente estos mensajes que han ido interiorizando a lo largo de sus vidas y ahora que tienen esta realidad, ¿cómo pueden ajustarse? Porque hay una serie de procesos internos que las familias, que los padres van a realizar, ¿no? Entonces, el propósito de esta terapia cognitivo-conductual, pues se orienta a reducir estos niveles de ansiedad o de depresión, porque se van a evidenciar, ¿no? Desde el principio, en el proceso, en todo momento, van a haber momentos, sobre todo ante las crisis, como parte de este ciclo evolutivo donde estos niveles de ansiedad se pueden disparar. Entonces es necesario, ¿no? recibir este acompañamiento. Siguiente, por favor. También es necesario entender que los papás, que la familia no está sola, no es la única familia, no son los únicos padres que tienen un niño con alguna limitación o con alguna condición. Y para aquellos papás es importante aclarar que el recibir acompañamiento o pertenecer a grupos de apoyo, pues ello va a tener un efecto positivo, porque van a sentir que no son los únicos que tienen que lidiar con esta realidad. Estos grupos de apoyo lo que buscan es reducir justamente este aislamiento social porque en una primera instancia también la familia puede sentir vergüenza, ¿no? A veces la sociedad suele ser muy dura, pueden discriminar, incluso en las escuelas, ¿no? Todo lo que implica el proceso de educación inclusiva también no siempre se aborda de la mejor manera y a veces pues es para los papás un poco penoso o vergonzoso tener que decir, mi hijo tiene esto, ¿no? O mi hijo tiene esta condición. Por eso es importante contar con este grupo de papás que hay, que existen, incluso están especializados. Hay grupos de apoyo para padres con niños con síndrome de Down, para niños autistas, con algún tipo de multidiscapacidad o de repente con algún tipo de limitación física. Entonces existen y por lo tanto es necesario también proporcionar a estos padres, ¿no? Estos grupos, estas redes de apoyo para que puedan también
compartir, transmitir sus experiencias y nutrirse, porque el grupo finalmente lo que busca es favorecer esa resiliencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, también es importante que se conozcan cuáles son las redes de apoyo dentro de la comunidad. A veces el gobierno, los estados, tiene programas, cuenta con algún tipo de apoyo comunitario y bueno, ya depende de cada lugar, cada país tiene su propia agenda, ¿no? De estos grupos que le dan cierto soporte a aquellas familias que tienen algún niño o alguna niña con alguna situación de discapacidad. Pues existen muchas instituciones, ya sea a nivel educativo, pues tienen un departamento psicopedagógico para dar los apoyos desde las adaptaciones curriculares, también tienen algunas organizaciones no gubernamentales, incluso también a nivel de las municipalidades existen programas que permiten una especie de reforzamiento tanto al niño con discapacidad como a sus familias. Entonces es importante aprovechar estas redes de apoyo y recibir constantemente un acompañamiento. Siguiente, por favor. Y bien, bueno, dado que nosotros somos una red de psicólogos, pues católicos, no podemos dejar fuera la dimensión espiritual. Creo que todos conocemos que hace muchos, muchos años siempre se asociaba a la discapacidad como algo negativo, ¿no? Como un castigo divino, como un castigo de Dios, que era algo, tener un hijo con una discapacidad era incluso fruto del pecado, algún tipo de influencia demoníaca, y lo que se hacía muchas veces era sacrificar, marginar a estos niños, ¿no? Generando inclusión, generando alguna especie de estigma o abandono, incluso, ¿no? Los padres dejaban a los niños abandonados cuando se identificaba algún tipo de discapacidad. Afortunadamente esto ha ido cambiando y la iglesia tampoco es ajena a esta realidad. Si uno investiga, si uno busca, ¿no? Dentro de las páginas católicas, uno va a poder encontrar pues que la iglesia pues percibe también a la persona discapacitada, no la invisibiliza, sino la visibiliza y la ve como un ser también con dignidad. Y claro que es un desafío para la iglesia y también para la sociedad. Y también es importante entender que si tú, papá o tu mamá, tienes un hijo con una discapacidad, pues no solamente tienes el apoyo o el soporte de los profesionales, sino también cuentas con el apoyo espiritual, ¿no? Con el apoyo de tu parroquia, de tu comunidad, de la iglesia, porque la iglesia no es ajena y deja en claro que la discapacidad no es un castigo, ¿no? Definitivamente esta creencia de que Dios me está castigando o Dios me está poniendo una prueba, Dios no contempla al ser humano de esta manera, ¿no? Pues al final Dios es un Dios de amor, nos muestra su amor. Y es importante entender que si tu papá o tu mamá estás en una situación como esta, pues más allá de preguntarte el por qué, es preguntarte para qué. ¿No? Muchas veces, ¿no? La situación que te toca a ti como ser humano atravesar es una situación que te va a ir fortaleciendo, te va a permitir ser mejor persona. Y muchas veces estos niños, ¿no? Llegan a este mundo para sacar lo mejor que tú tienes. Vienen a formarte, vienen a brindarte herramientas, vienen muchas veces a sacudirte para sacar realmente todo lo bueno que tú tienes para aportarles. Siguiente, por favor. Entonces es importante entender aquí que es un solo propósito, ¿no? Es necesario observarnos desde una dimensión integral. Somos seres, ¿no? En este caso, integrales, con una dimensión física, con una dimensión afectiva, con una dimensión cognitiva, relacional, espiritual, y por lo tanto es necesario ver a mi niño o ver a mi niña de una forma integral. Tiene un propósito en mi vida de familia, no tiene un para qué y no estás solo, no estamos solos. Contamos con el apoyo, ya sea de profesionales de estas redes, como les comentaba,
y sobre todo también con el amparo, con la misericordia, con el amor de Dios para poder transitar esta aventura a lo largo del acompañamiento, pues de nuestros hijos con alguna condición, con alguna discapacidad, y también nosotros como seres humanos fortalecernos en cada una de estas esferas. A veces a nivel físico las personas, los padres terminan agotados porque no duermen bien, ¿no? Porque en el caso de tener algún niño con alguna discapacidad física, tienen que movilizarlos, tienen que cargarlos, no, algunos no pueden caminar, entonces tienen que hacer una serie de actividad física, incluso también podrían tener algunas lesiones. Por eso es importante también prepararse para poder enfrentar los retos que te corresponden a ti como papá o como mamá. A nivel afectivo, ¿no? Es importante también que te vincules, que tú no, que exista realmente, ¿no? Un soporte a nivel emocional, a nivel afectivo, que tus creencias finalmente sean creencias que se lleguen a basar en la verdad, en una verdad plena, no que tu mente se vaya contaminando con algunas mentiras, porque muchas veces, ¿no? Nuestra cabecita empieza a percibir esta situación como algo malo, como algo triste, como algo difícil. Buscar siempre ese vínculo relacional, ¿no? En mi pareja, en mi esposo, en mi esposa, son una sola carne, es un solo equipo y por lo tanto tienen que trabajar de forma conjunta para brindar ese soporte, ese amor, esa dedicación, ese tiempo, ¿no? Y a nivel espiritual, pues buscar siempre, si necesitan algún consejo, alguna guía, pues buscar siempre alguna especie de acompañamiento espiritual con algún sacerdote, con algún director espiritual, que también es necesario contemplarlo dentro de nuestra dimensión integral, ¿no? Entonces, finalmente, ese propósito se dirige a saber amar, saber acompañar, saber aceptar, ¿no? Saber vivir de una forma plena, al margen de la situación en la que tú te encuentras. Porque igual, sea un niño neurotípico o sea un niño neurodiverso o con algún tipo de discapacidad, el ser humano siempre es un reto. Y dentro de la crianza, dentro del acompañamiento, está formar, ¿no? De la mejor manera a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y para ello, nosotros como padres somos, ¿no? Esa referencia para poder ir transmitiendo desde nuestro día a día, de nuestro obrar, cómo vamos asumiendo finalmente la vida, cómo vamos resolviendo, ¿no? Los problemas que todo ser humano va enfrentando a lo largo de la vida, ¿no? Y verlo como una oportunidad, verlo como ese camino que me va a llevar a mí finalmente a tener un encuentro más cercano, más próximo, ¿no? Con Dios. Siguiente, Javier. Creo que ya no hay más, no recuerdo. No, creo que esa es la última. Ujú. Esa es la última. Entonces, Ajá. por favor, ¿podrías regresar Sí, a la diapositiva? Quiero, sí, permíteme. Vos me sí, 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 decís. sí. Ah, ¿dónde está? No, siguiente, por favor, siguiente, siguiente, siguiente. La otra. Una más. No, retrocede. La de las flechitas. Retrocede, por favor. ¿Esta? No. Hay una de unas ¿Cuál? flechitas. Ah, vamos a ver. Sí, ¿Esta? es así. Exactamente. Entonces, yo me voy a quedar con esta diapositiva. ¿Por qué? Porque para mí es necesario, ¿no? Entender que las familias, cuando reciben esta noticia, pues como cualquier ser humano, va a enfrentar una serie de emociones, una serie de sentimientos, a veces llenos de mucha confusión, porque te va a tocar interiorizar una realidad que muchas veces, pues cualquier ser humano no está preparado para enfrentar la discapacidad, ¿no? Es complejo, es difícil, es agotador, es duro para muchos papás, para muchas mamás, para muchas familias, ¿no? Porque ellos van a asumir de forma permanente el acompañamiento a estos niños, a estas niñas. Y es necesario también acompañarlos en ese proceso como seres humanos que también se van a agotar. Incluso algunos padres o algunas madres reciben, más allá de un acompañamiento psicológico, pueden recibir algún tipo de acompañamiento psiquiátrico. Entonces ya depende también de las características de cada familia, de las necesidades.
porque cada familia es un mundo particular y es necesario conocer cómo es la familia, ¿no? Entender cómo es su manejo para saber también cómo se le acompaña a lo largo de los diferentes ciclos evolutivos de la familia. No es lo mismo de repente asumir una discapacidad que sabemos que en el tiempo se va a ir resolviendo con algún tipo de acompañamiento, con algún tipo de terapia. Vamos a ir reduciendo de repente aquella sintomatología en el tiempo, que de repente tener un niño, por ejemplo, con no, discapacidad, ¿no? Hay niños con condiciones severas y como les decía, también hay familias que tienen más de un hijo con alguna situación de discapacidad o con alguna condición en particular. Entonces, cada familia es única y todo el acompañamiento tiene que dirigirse de forma específica a entender cuál es la realidad de cada familia, de conocer cómo ellos finalmente se vinculan, cómo se organizan, cómo se van cohesionando, ¿no? Dentro de sus vínculos, para saber también cómo transitar en las diferentes etapas que requieren un acompañamiento a nivel psicológico. Bien, entonces esperemos pues que esta pequeña ponencia sirva para poder eh, quizá profundizar un poquito sobre lo que implica realmente el abordaje a estas familias para que ellas sepan que no están solas, que hay muchas personas, ¿no? Que buscan involucrarse y el profesional que acompaña a su niño o a su niña, ya sea profesional psicólogo o algún tipo de terapeuta o médico, pediatra, porque eso obviamente somos una serie de profesionales, pues parte de nuestra intervención también implica poder incluir a los papás, poder explicar, que ellos sientan que los profesionales estamos finalmente a su servicio, estamos para poder capacitarlos, para poder resolver las dudas, para poder de repente orientar en alguna situación que quizá no les quede del todo resuelta. Entonces, que puedan tener esa sensación de que el profesional se interesa y se preocupa y que no solamente no busca atender solamente al niño o a la niña, sino también comprender dentro de una dimensión profunda, pues todo el sistema familiar. Bien. Perfecto, Mariela, muchísimas gracias. Encantadísimo con tu charla. Veo que hay una mano levantada, Juan Carlos. Adelante. Creo que puedes prender el micrófono, si gustas. Gracias, buenas noches. Mariela, muchas gracias. Muy interesante la ponencia. Mariela, yo tengo una consulta, digamos, bueno, a mí junto con mi esposa nos tocó recibir en algún momento a mis abuelos maternos. Ellos ya están en una condición, es todo lo contrario, digamos, no estamos hablando de niños, sino más bien de adulto mayor ya en sus Ujú. últimas etapas. Este, nos tocó cuidar a nuestra suegra también, que tuvo una condición de estado vegetativo en sus últimos años. Y dentro de la misma familia de ellos, ahorita tenemos a un cuñado donde está también ya en silla de ruedas con poca movilidad debido a un derrame. La consulta que quería hacerle era qué tipo de acompañamiento puede hacer uno, tal vez desde que no es la familia nuclear propiamente, digamos, con ellos en cuanto a que nosotros pues somos vecinos, vivimos a la par, entonces pues apoyamos un poco en temas de logística cuando corresponde una salida al hospital, cosas de ese tipo, pero anímicamente, por lo menos mi apreciación ha sido que mi cuñada tiene un peso emocional fuerte ahí, ¿verdad? Y entonces a veces usted siente a la persona hablar eh, por ejemplo, decir, buenos días, ¿cómo amaneció? Y dice, bueno, estoy bien porque amanecí. Entonces usted siente como que hay está tratando de sobrevivir el día a día, ¿verdad? Que creo que usted lo mencionaba ahí un poquito en la charla, ¿verdad? Pero no sé cómo inculcar o cómo sugerir esa otra dimensión espiritual donde no deja de ser difícil uno que está fuera de ese núcleo transmitirle a esa persona esa dimensión espiritual donde diga, mire, tratemos de manejar otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Trate de usted misma motivarse de otra manera para que no sienta ese peso tan fuerte. No sé si me voy a entender con la consulta. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Mariela. Efectivamente, el hablar de discapacidad es un tema muy profundo,
¿no? Yo me he enfocado principalmente en acompañar a aquellos papás que tienen algún niño o algún hijo, ¿no? Con alguna discapacidad, pero también efectivamente sucede el escenario de esas personas adultas mayores que por algún tema de demencia senil, por algún tema de Alzheimer o cualquiera situación, pues empiezan a perder estas capacidades cognitivas, mentales, o por alguna situación física, también tienen algún accidente, empiezan a tener alguna lesión, alguna fractura y quedan inmovilizados. Es una realidad que muchas familias también tienen, ¿no? Pues entender que cada familia es diversa, ¿no? Tanto en número de integrantes como también en los roles, en las jerarquías que se van estableciendo. Y claro que cuando tú eres ya un hijo adulto y tienes un padre o una madre ya de la tercera edad, ya está anciano, pues es sabido que como hijo o como hija te corresponde no retribuir a tu papá o hacia tu madre todo el esfuerzo, todo el amor, toda la atención que en algún momento tú recibiste de parte de ellos. Pero no es lo mismo, por ejemplo, ser un hijo único, ¿no? Y cargar a papá y a mamá anciano con la esposa, que de repente ser varios hermanos y quizá de una forma conjunta asumir ese cuidado hacia los padres. Depende mucho, porque si solamente es un solo familiar el que asume, digamos, ese cuidado, porque a veces es como que, ah, no, tú eres el soltero, tú eres la soltera de la familia y tú tienes que encargarte porque cada quien está ocupado en lo suyo. No, cada quien está trabajando, atendiendo a sus hijos y como tú no te casaste, pues te toca cuidar a papá o a mamá. Entonces la responsabilidad del cuidado de esas personas radica en ese hijo y emocionalmente se va a cargar, se va a cansar, ¿no? A nivel de las empresas, nosotros conocemos dentro del entorno laboral un síndrome llamado el síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, ¿no? La persona ya está tan saturada, tan cansada, ¿no? En un estado tan profundo de depresión que de verdad, pues, está emocionalmente mal. Y eso también se lleva a los entornos familiares. El cuidador también se satura, se quema, ya no sabe cómo continuar y está muchas veces en automático. Y aquí importa mucho cuál es el rol que tiene de repente la familia extensa, cómo aporta, cómo ayuda, cómo alivia un poco esa sobrecarga para ese familiar, en la que, oye, mira, te visito y yo me ocupo de bañarlo, o yo le doy de comer, o yo limpio la casa, ¿no? Y tú de repente descansa, o de repente busco generar alguna situación donde esta persona se vaya integrando socialmente, se despeje también, se desconecte. Y si lo queremos anclar a la parte religiosa, a la parte espiritual, pues también dentro de lo posible encontrar una especie de soporte dentro de algún grupo comunitario, de su parroquia, por ejemplo, ¿no? Que sienta que también los mismos hermanos o los mismos integrantes también le echan una mano y que no está sola y encontrar también ese consuelo en la parte también propia de la palabra, porque si yo leo la Biblia, si yo conozco, si yo reviso, voy a encontrar consuelo en cada uno de los evangelios o en los diferentes libros de la Biblia. Entonces, poder ayudarla también a que a nivel espiritual esa persona vaya creciendo. Bueno, nosotros que creemos, ¿no?, en Dios y hemos leído la Biblia y conocemos bastante bien el tema de los evangelios, pues sabemos que Dios, que Jesús vino, ¿no?, justamente a ayudar, ¿no?, al necesitado, al pobre, no al ciego. Él generó muchos milagros y en esa época había mucha gente necesitada y Jesús no fue indiferente. Jesús se fijó en el paralítico, Jesús se fijó en ese ciego, en ese pobre, en esa viuda, en esa mujer. Jesús fue capaz, ¿no?, de vincularse de forma profunda con cada uno de ellos y transformó su vida. Entonces es importante también contemplar esta dimensión espiritual, ¿no? Entender que siempre han habido personas con alguna situación de discapacidad o incapacidad, dependiendo también del contexto, pero que todos estamos llamados, ¿no?, a salir de esa situación y encontrar consuelo en el amor de los amores finalmente. Entonces es necesario, ¿no?, tratar de ser siempre el soporte del otro, ¿no? Y se resume en un solo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces también es fijarme que el otro tiene una necesidad, que el otro necesita de un tiempo, necesita de un apoyo, necesita aunque sea ser escuchado. Muchas personas a veces solamente les basta
escuchar. Y ya tomarte un tiempito, una hora, unas cuantas horas para escuchar, ya les alivias bastante. Entonces es una invitación a que seamos más sensibles, a que no seamos indiferentes, a que aprendamos a involucrar nuestra vida con aquellas personas que necesitan, seas papá, seas mamá, sea quien sea, ¿no? Entonces aprendamos un poquito más de ello, ¿no? Y apliquémoslo sobre todo en nuestra vida, que es lo más importante. Bien. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta? Y mientras se animan, yo quisiera hacer una, Mariela, y también me tocó vivir el caso, y lo pregunto porque a veces uno no sabe cómo actuar. Eh, yo conocí una pareja a través de de mi pareja, cuando empezaban a tener hijos, y uno de sus hijos, el primero, que es el mayor, a los pocos años todos evidenciábamos que tenía alguna condición, ese niño. Era evidente la condición, ¿verdad? Por la forma de comportamiento, por la poca aprendizaje o el aprendizaje lento que iba teniendo. Es decir, la condición se veía, todos lo veíamos, pero la pareja no hizo nada, no hizo nada de niño, ¿verdad? Y lo pregunto porque también he conocido otras parejas que de niños sí detectan las condiciones y empiezan a trabajar, a buscar información, doctores, y empiezan a trabajar con los niños desde tempranas edades. Y uno ve la diferencia cuando empiezas a trabajar con los niños en tempranas edades, cuando no trabajas con los niños en tempranas edades, ¿verdad? O como dicen algunos, y lamentablemente ya es tarde, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer uno como amigo o como esa persona que se está relacionando con otras parejas y como vos decís, que pueden estar en estado de negación, de miedo, eh, disculpe la expresión, petrificados, sin poder actuar, porque posiblemente están en ese duelo, pero ese duelo puede pasar mucho tiempo y no actúan, ¿verdad? ¿Qué hace? Es bueno decirlo? Es decir, ¿qué recomendás? Porque te soy muy honesto, ¿ve? Pues yo no sé si a la familia le dijeron nada, pero era evidente, como te digo, la condición, pero uno no sabe cómo actuar en esos casos. ¿Qué se recomienda? Bien, claro, cuando uno está observando la situación desde afuera, pues tiene una percepción un tanto diferente de la dinámica que está Ujú. de repente atravesando esa pareja o esa familia, ¿no? A Así es. veces los procesos son muy duros, pero tampoco debemos ser indiferentes, porque la indiferencia también no contribuye a que la persona pueda recibir un acompañamiento oportuno. Si yo quiero mucho a ese amigo, a ese familiar, y yo veo desde afuera que ese niño podría tener alguna situación, alguna condición, pues mi labor es poder acercarme, ¿no? De una manera humilde, de una manera oportuna, y hablar con esas personas y primero identificar cuál es la postura que tienen, porque algunos están a la defensiva. Te Ujú. puedo decir, no, mi hijo está bien, no, usted no opine, usted no sabe, y hay que entender primero cómo está esa situación en esa familia o en esa pareja. Ujú. Si vemos que hay mucha resistencia, pues tratar de repente de buscar el lado donde puedo por ahí acceder. Quizá no puede con el esposo, pero sí con la esposa, porque ya tiene de repente más apertura, es más amable y quizás no busco de repente por ahí tener una comunicación donde yo me aproxime con información quizá para que ella pueda buscar el acompañamiento o quizá buscar un oportuno diagnóstico, porque de ahí parte todo, ¿no? Entonces no se trata de que, bueno, pues es el problema de ellos, yo ya quise, no, o sea, hay que buscar siempre, ¿no? Buscar los medios, las formas para tratar de que esa familia o ese niño pues pueda ser atendido lo más pronto posible. Perfecto, gracias. Tenemos en el chat a Erika que nos pregunta, Mariel, mi hijo Claro, tiene, claro. se- bueno, dice, mi hijo tiene 6 años, tiene TDAH mixto y trastorno del lenguaje. Y pregunta, ¿es normal a su capacidad que esté muy apegado a su papá? Bien, claro. En algunos casos está la comorbilidad, ¿no? Cuando hay alguna especie de trastorno, pues siempre está asociado a alguna otra dificultad. Todo niño necesita siempre vincularse con sus figuras de apoyo que son papá y mamá, siempre en todo momento, ¿no? Y cuando algún niño con alguna discapacidad, pues se siente amenazado, se siente vulnerable, busca esta seguridad en el progenitor con la cual tiene un vínculo más profundo, más afín. Y va a depender de cómo es la condición de esa familia, ¿no?
porque hay niños que de repente encuentran esa seguridad, esa confianza en papá o en mamá, porque desde muy pequeñitos han podido encontrar en ellos ese soporte. Y también sucede que en algunos casos, algunos pequeñitos de repente, por el contrario, no se les ha permitido ser independientes, son muy temerosos, muy inseguros y lo que hacen es quizá buscar no esa especie de soporte en los papás porque no saben cómo enfrentar esa situación. Y de repente ese vínculo es mucho más estrecho, pero hay que ver, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Porque lo natural es que mi cariño, mi amor, ¿no? Mi atención se dirija a que el niño tenga sus necesidades cubiertas y que pueda ser lo más independiente. Entonces, si en este caso tu pequeño pues tiene esta condición, si tiene un vínculo con su papá de juego, de interacción, es un niño que se sabe adaptar a la escuela, que sabe interactuar con otros niños, está de maravilla y está bien que se vincule con el papá, pero si por el contrario es algún niño que tiene una dificultad en la interacción con los compañeros, se retrae, es muy tímido, entonces habría que evaluar, ¿no? cuál es el impacto que tienen las figuras, en este caso parentales, sobre su estado psicológico. Perfecto, muchísimas gracias. Y nuevamente está abierto el chat, ya estamos por terminar. Quisiera hacerte tal vez una preguntita o dos rápidamente. Y Claro. ya lo abordaste. Y es un poquito como, eh, es que no sé cuál es la palabra, cómo administrar, cómo gestionar a aquellos hermanos que no tienen las condiciones, ¿verdad? Para que entiendan toda esa dinámica, ¿verdad? Que no es de ellos, pero que sí se da en el hogar. Vos lo dijiste, posiblemente el niño que sí tenga la condición va a requerir más atenciones, los padres se van a enfocar más hacia ese niño y puede ser que los hermanos, hermanos, pues tengan no falta de amor y cariño porque no lo van a tener, pero es obvio que hay un balance más hacia el niño con la condición. Entonces, ¿qué recomendás a nivel de los padres, decirle a los padres sobre esos niños que no tienen la condición, ¿verdad? Claro, en muchas familias la atención principalmente se centra en aquel niño que tiene la condición, ¿no? Pero sucede que el niño que de repente, o el hermanito que es un niño neurotípico, pues muchas veces empieza a tener problemas también para llamar la atención de los papás. Empieza de repente con algunos cambios en su estado de humor, en su conducta, porque también necesita de la atención de los papás. Por lo tanto, los papás tienen que entender que cada niño tiene sus necesidades. El que tiene alguna situación particular o el que no la tiene necesita presente a sus papás y por lo tanto el tiempo tiene que distribuirse en finalmente en cubrir las atenciones tanto del niño que sí requiere un acompañamiento profesional como del niño que quizá no lo necesite, pero que sí requiere un soporte a nivel afectivo. No va a requerir una terapia física o una terapia de lenguaje o una terapia a nivel cognitiva o propia de su necesidad, pero sí va a haber, ¿no? un acompañamiento, sobre todo a nivel afectivo, también para saber asimilar y acompañar a su hermanito o a su hermanita en este proceso, porque algunos niños también no interiorizan la magnitud de la condición de los hermanitos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no veo que haya más preguntas en el chat y bueno, ya estamos cumpliendo la hora justamente. Mariela, muchísimas gracias. Encantado de tenerte acá en los webinars de la red. Espero que nos puedas también acompañar próximamente. Y bueno, agradecerles a los que nos acompañaron el día de hoy con este webinar interesantísimo y además también aprendimos muchísimo, ¿verdad? Porque también eso es un área que da mucho miedo, mucho temor, ¿verdad? Y como decía, pues decías también en el sentido de que mucho desgaste, ¿verdad? Para la familia, los padres. Y bueno, es importante entender todo este proceso y pues también saber que, como decís, muy importante que no estamos solos. Agradecemos a los participantes también que han estado con nosotros. Recordarles que el próximo 9 de abril tenemos nuestro siguiente webinar, pasa mañana. Nos esperamos a la misma hora, 7:15. Estaremos pues comunicándolo por las redes sociales. A todos, muy buenas noches y hasta pronto. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones también, hasta luego. Gracias, buenas noches, saludos.